La tercera razón de por qué no evangelizamos es el rito de iniciación cristiana para adultos. Y aquí quiero que usted, padre, nos explique primero un poquito qué es y luego ya entramos a por qué una razón sería esta. Sí, lo que decía el autor es que muchas veces en nuestras iglesias la iniciación cristiana de adultos está articulada de una manera que se le hace difícil a las personas participar. Y entonces a lo mejor la iniciación cristiana de adultos es la invitación a personas de otras confesiones a bautizarse y a ser partes de la iglesia católica. Entonces dice, a veces no evangelizamos o no invitamos a las personas a esto porque a lo mejor tú estás en octubre y te dicen es que la siguiente clase de iniciación cristiana de adultos empieza en julio del año que viene, ¿no? O en mayo del año que viene. Entonces tienes un montón de meses a donde no sabes a dónde llevar a la persona. Literal. Eso se me hizo interesantísimo porque eso a veces pasa en nuestros grupos, ¿no? En nuestros grupos parroquiales y tal. Invitamos a las personas a cosas súper elevadas y si las personas quieren empezar en algo más sencillo, pues tienen que esperar no sé a cuándo, ¿no? Así es. Y justo hace rato lo comentábamos, ¿no? Estos procesos de iniciación cristiana, pues son un proceso, son un camino. Si no, la gente va saltando también en la iglesia, así como, ay, pues me invitaron a misa primero, ay, pues ahora me están invitando a quién sabe qué cosa. Entonces, nada más como que va saltando de un lado a otro y no vive y no experimenta un camino profundo de conversión. Y hay un número más bien un número, como que una frase que les quiero compartir sobre este camino, porque cuando una persona entra en un proceso bien definido, bien acompañado, donde después cae en una comunidad, aquí se le hace toda la diferencia a la persona. Entonces, no evangelizamos porque no tenemos pues unos procesos de iniciación cristiana bien establecidos, que una persona llega, toca la puerta y, ay, hola, quiero conocer la religión católica, ¿de qué se trata esto? Y le decimos, ay, pues vente a este grupo. Y a lo mejor el grupo, como decía el padre, viene con una formación mucho más elevada, una espiritualidad mucho más elevada, y la persona no va a entender ni qué está viviendo. Entonces, es súper importante que al final de ese proceso siempre hay una comunidad donde esa persona caiga, ¿no? Al final y al inicio. Y Yo al creo que inicio, obvio, obvio. cómo vencer esta razón de que la iniciación cristiana de adultos es complicada, se resuelve teniendo estructuras de acogida en la parroquia, ¿no? O en tu grupo, o en tu O movimiento. movimiento, colegio, ¿A donde dónde caigan. invito a alguien de cero? Pues lo invito a esa estructura de acogida, que a lo mejor es una reunión los martes en la noche, donde se lee un evangelio, compartimos y algo súper sencillo. Y todas las personas saben que ahí pueden llegar. Ahorita en la universidad donde nosotros estamos evangelizando, tenemos esa estructura de acogida los miércoles a las 2:30 de la tarde. Todos los alumnos, los administrativos, el personal, todo el mundo que quiere acercarse a Dios sabe que puede llegar a ese momento. Ya luego si quieren hacer procesos más fuertes de iniciación, de bautismo, de recibir la comunión, la confirmación, o si se quieren unir a un grupo apostólico, luego habrá todas esas cosas. Pero lo importante es que hay una manera o un lugar donde tú puedes llegar y puedes empezar a conocer tu fe en compañía de una comunidad que te va a acoger, ¿no? 100%. 100%. Y a ver, creo que también pasa, o al menos en mi experiencia, me ha pasado que tú llegas a un movimiento, a un grupo, a una parroquia, te ofrecen una comunidad como temporal, por ejemplo, estudio del libro del Génesis. Entonces, el estudio del libro del Génesis a lo mejor dura 12 semanas. La persona llega a esa pequeña comunidad, se forma, conoce más a Cristo, se enamora más de Él, inicia a lo mejor un camino de conversión. ¿Y después qué hay? ¿Qué se le ofrece a esa persona si no hay nada después? Entonces, por eso la comunidad es súper importante. Y si a esa persona se le hace vivir o se le ayuda a vivir en comunidad desde el día uno, independientemente si es la pequeña comunidad del estudio del Génesis, pues es más sencillo que siga ese caminito y siga perseverando sobre todo. Correcto, efectivamente. Muy bien, entonces llevamos 3 razones por las cuales no evangelizamos. Vamos a la cuarta, a ver cuál es. Vamos, la cuarta es, un segundo, Iglesia o Jesús. A ver, ¿y de qué se trata esta razón? Esto se trata de que muchas veces hacemos
o llevamos a las personas a la iglesia. Todo el tiempo es hablarles de la iglesia cuando en realidad tendríamos que llevarlos primero a Cristo. Y una vez que se enamoran de Jesús y una vez que están y que lo conocen y tienen una relación personal con Él, viene la iglesia. Pero es una de las razones por las cuales no evangelizamos, porque creemos que la persona, vamos, métalo a la iglesia, métalo a las actividades de la parroquia, métalo a que ayude al párroco, métalo a que... No, espérame. Primero, preséntale a Jesús, ¿no? Como que ya una vez que la persona conoció a Jesús y está teniendo una relación con Él, incluso va a estar como un deseo en su corazón de decir, quiero pertenecer a la iglesia católica o quiero pertenecer a esta parroquia o a este grupo o a este movimiento. ¿Qué opina usted, padre? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo porque si nosotros pensamos, por ejemplo, invitar a alguien que no puede comulgar porque tiene una situación familiar irregular, ¿no? Matrimonial irregular, o porque vive en una situación objetiva de pecado y no puede estar comulgando. Entonces, si tú piensas que lo único que puedes hacer por esa persona es invitarlo el domingo a misa, vas a tener un problema, porque luego le vas a decir que, no, pero mira, tú no te levantes a comulgar, ¿no? Creo que el reto aquí que dice el Father Dwight en su artículo, que por cierto, para los que se acaban de conectar, estamos viendo las 10 razones por las cuales los católicos no evangelizan, de un artículo del padre Dwight Lonnecker, muy bueno. Estamos viendo cómo se aplican todas esas realidades aquí en América Latina, porque él es norteamericano. Bueno, entonces, si nosotros pensamos que la única manera de evangelizar es llevar a las personas a misa, y luego te digo, no comulgues, y no hay otra cosa, entonces nos vamos a encontrar con un problema y por eso no evangelizamos. Lo que necesitamos hacer aquí, ¿qué es? Generar unas pequeñas comunidades en donde cualquier persona con cualquier situación de vida pueda llegar y pueda conocer a Jesucristo. Conociendo a Jesucristo recibirás el Espíritu Santo que te permitirá luego arreglar tu vida, arreglar tus situaciones y luego acceder a los sacramentos. Pero creo que esto es interesante porque sigue la lógica del querigma. El querigma, en los temas del querigma, primero le hablas del amor de Dios, del pecado que te aleja de Dios, de aceptar a Jesucristo como tu Rey Señor, de recibir el Espíritu Santo y decirle, mira, hay una comunidad mucho más grande que las 3, 4 de nosotros que estamos aquí, que es la Iglesia Católica, ¿okay? Que necesitas tú, que es la esposa de Cristo. Entonces, fíjese cómo la lógica está súper interesante. Es llevarlos primero al conocimiento de Cristo y del Evangelio. Tuvimos una experiencia muy bonita con un grupo de jóvenes con los que estamos empezando. Les regalamos en un momento los Evangelios y estamos leyendo un capítulo al día, ¿no? Y antes de cualquier cosa que se encuentren con Jesús, fíjense, los discursos querigmáticos de Pablo y de Pedro en los Hechos de los Apóstoles empiezan presentando a Jesús. Y poco a poco se va constituyendo el pequeño grupo que se convierte en uno más grande, que esa es la asamblea, la eclesía, y entonces ya podamos llevarlos poco a poco. No es no invitarlos a la iglesia, no, es comenzar hablándoles de Jesús, de una relación personal con Él, en un grupo pequeño de personas, digamos en una iglesia doméstica, si lo puedes hacer en tu casa mejor o en la universidad, y entonces ir llevándolo poco a poco a la vivencia de la estructura ya de la parroquia, del movimiento en la parroquia, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y le voy a agregar algo a lo que usted está diciendo, padre. No importa si hablarle de Jesús te toma meses o años. Tenemos que primero presentarles lo más sencillo. Conoce a Jesús, conoce la historia de la salvación, cuéntenles de qué se trata, por qué murió en una cruz por nosotros. Y de verdad, con mucha paciencia, porque este proceso puede ser de semanas, días, y el Espíritu Santo es súper generoso ahí con su gracia y mueve corazones, pero también puede ser de meses o años. Entonces, puede ser un proceso largo. Correcto. Entonces, y en ¿y qué va a estar pasando? Van a estar haciendo una experiencia de Jesús personal en el Evangelio, en la oración, y en ese pequeño grupito de 3, 4 personas, 5, que tú estás comenzando. Por ahí se empieza la evangelización, ¿no? No hay que llevarlo, ve a misa el domingo en tu parroquia y a ver quién te recibe, no. Empezamos nosotros y luego juntos lo llevamos a las estructuras ya
ricas y bendecidas por Dios que tenemos en la iglesia.